Bien hallados y queridos suscriptores. No sé si nos dará para mucho vídeo esto, pero ciertamente pensé, que hoy Trump y Pierce están un poquito más. No sé ciertamente para cuánto nos dará ciertamente este vídeo, pero bueno, pero pensaba que había ocurrido un acontecimiento notable el último sábado y se pensó que ciertamente había que informar de ello a los suscriptores y a las personas que vean mi canal El Rincón del Bibliófilo. Hay algo que no les dije. Uy, hacía tiempo, hacía tiempo ciertamente que yo me había unido al miembro de la Sociedad Católica Española de Tolkien. Y resulta que se creó una sede en Valladolid hace relativamente poco. Parece ser que hay una sociedad de Tolkien también en España, en Valladolid, hay una sede en Valladolid, pero de eso no sé mucho, ciertamente. Pero resulta que la sociedad española, la sociedad católica española, Pierce, qué disgustos me das. La sociedad católica española, onda que, la sociedad católica española de Tolkien en Valladolid, pues se creó hace relativamente poco y me había carteado, bueno, nos habíamos whatsappeado los diferentes miembros del canal. Espera, creo que vamos a hacer una cosa. Voy a retirar, vamos a hacer esto, retirar este. También vamos a retirar al bueno de... Es que, a ver si esto... creo que está mejor ahora, ¿verdad, caballero? Pero sé que no podemos borrar ya. Lo hecho está y ya no podemos borrar lo que ha ocurrido, pero creo que así está muchísimo mejor, ciertamente. Ustedes me ven mejor, ciertamente. Se les estaba diciendo que yo me había carteado y me había whatsappeado con los diferentes miembros de la Sociedad Católica Española de Tolkien. En un principio había formado parte del Grupo del Norte, o sea, la Sociedad Católica Española de Tolkien había sido creada personalmente, era una escisión y había sido creada personalmente por Diego Blanco Alvaroba. Sí, algún día se hará algún vídeo en nuestro canal para hablar de los libros de Diego Blanco Alvaroba, de los 3 que se han leído personalmente. El primero, el primero del Club del Fuego Secreto, en este caso, eh, el Museo de los Cuentos Perdidos. ¿Sí? Hablaremos también de Érase una vez el Evangelio y los cuentos, y también el último que se habló sobre todo del Señor de los Anillos. Creo que se escribieron las críticas y no me sería difícil recuperarlas, así que es otro tema que queda pendiente para mi canal, ciertamente. Me estuve también carteando con el líder, que es el padre Bernardo, de la ilustre Orden de los Hermanos Predicadores, ciertamente. Me estaba whatsappeando también con él y estuve más o menos en contacto cuando se creó esta sede. Y por fin se tuvo lugar la reunión en Valladolid este sábado día 1. Sí, es un día un poco raro para hacer. Y además es que llovía a cántaros, ciertamente, y eso fue algo decisivo para cómo se desarrollaron los acontecimientos. Yo creo que, en parte, el hecho de que fuera un día festivo y que lloviese a mares, impidió que acudiese más gente, ciertamente, al evento y a la reunión, pero bueno, fue lo que se votó, ciertamente. O sea, yo pensaba que la primera reunión tendría lugar el día 8, pero es que todo más o menos aquí se decide más o menos en votación, claro, ciertamente. Se decide en votación y eso fue lo que ocurrió. Yo la verdad es que ese día ya saben ustedes que grabé ese vídeo, ciertamente, que ha tenido muy buena aceptación, el vídeo de Akira, del vídeo de Dragon Ball, ese resumen épico de Dragon Ball. Si usted no ha visto la serie, puede ver porque ahí resumo los acontecimientos más importantes del mítico anime Dragon Ball, lo resumo ahí, se le rinde un maravilloso homenaje. Quedaron algunos temas sin tratar. Yo, como seguramente lo de la sociedad española, la sociedad católica española de Tolkien no depara mucho en un vídeo, a lo mejor hablo de algunas cosas que
que se tenían pensado hablar, pero vamos, lo importante es que ciertamente se pueda tocar el tema. Bueno, primero, dar a conocer que existe esa sociedad, la Sociedad Católica Española de Tolkien. Es verdad que es un asunto local y que seguramente no interese a la gente de fuera de Valladolid, pero creo, creo que ciertamente es muy importante que se pueda, es muy importante que se pueda grabar, que se pueda subir este vídeo y hablar de la Sociedad Católica Española de Tolkien. Se les debe decir otra cosa, por supuesto, denle like, suscríbanse, posten comentarios interesantes y creo que se ha ganado un suscriptor nuevo, que eso es algo muy interesante también. Así que te doy la bienvenida, no sé quién eres, pero enhorabuena y espero que te sientas aquí como en casa, y que esto sea como una especie de nueva familia para ti. Eso es lo primero igual que lo es la Sociedad Católica Española de Tolkien. Yo debo reconocer bueno, que ese día les puedo contar, para ganar un poco de tiempo y contar. Por cierto, que mi jefe, don Alberto Galaila, me está esperando, así que supongo que no se alargará mucho este vídeo. Una vez que haya grabado con mi jefe, se subirá este vídeo al canal. Lo que se les debe decir ciertamente es que ese día bueno, tuve que levantarme muy temprano, a las 9 de la mañana. Mañana me toca levantarme también muy pronto, porque mañana vamos a tener un día muy especial. Va a ser un vídeo muy especial, ya se lo aseguro a mis suscriptores y a todas las personas que vean el canal. Va a ser un día enormemente especial y por eso deseo grabar con ustedes también mañana. Lo que se desea decir ciertamente es que que me levanté muy temprano, tuve que ir a comprar lo de siempre, los churros, las napolitanas y los productos de alimenticios. Luego fuimos a misa a celebrar el Día de Todos los Santos, que como era de rigor, nosotros no vamos a las tumbas a rendir honores a los difuntos, pero los tenemos muy presente mediante la oración, ciertamente, todos mis parientes y familiares. Y se puede decir, luego fuimos a la Alborada y luego yo estuve personalmente esperando. Empecé también la lectura de Elfling, la interesante novela de Corina Turner. Por cierto que Corina Turner le ha dado like a una novela de vampiros que he posteado. Espero, no sé, yo creo que voy a tener mucho más éxito con Elfling cuando lo termine, que yo creo que voy a tener una mejor recepción por parte de Corina que la que tuve, por ejemplo, de Un hábito sangriento, de A Bloody Habit, ciertamente. Se va a tener una mayor repercusión. Eso se les quiere decir a ustedes, mis queridos suscriptores, y eso es lo que yo espero. Seguí leyendo, vamos a ver, ese día me parece que empecé a leer la novela de Elfrin el 31 el 31 de octubre fue cuando empecé, o sea, la fecha del día de San Quintín, porque yo ya saben que, o la víspera del Día de Todos los Santos, porque ya saben que yo no celebro cierta celebridad americana. Yo creo que nosotros tenemos nuestras costumbres y no me gusta en lo que se ha convertido ciertamente, en una fiesta de consumismo sin control, en decir que lo bueno es malo y lo malo es bueno, en cierto, bueno, y a pesar de que, bueno, Tim Burton tiene alguna película interesante sobre este tema, aunque Pesadilla de Navidad me parece que no es de Tim Burton, sino de Esling. Había una persona a la que quería mucho y a la que sigo queriendo, que esa es una de sus películas favoritas, y por ello Pesadilla antes de Navidad le tengo mucho cariño. Pero ¿qué quieren que les diga? Yo ciertamente es que no estoy de acuerdo ni con la fiesta que se celebra en cierto país vecino, o sea, en nuestro en el país que actualmente mantiene la hegemonía mundial, que es Estados Unidos. No estoy para nada de acuerdo con esa fiesta, y tampoco con la Navidad actual. O sea, la Navidad debe ser la fiesta de la venida de Cristo, y es así como yo lo veo. Y para mí Navidad debería ser todos los días. Todos los días es una ocasión para realizar buenas obras y tratar bien al prójimo. ¿Y por qué se debe hacer esto? Para una cosa llana y simple, que es la consecución de la salvación eterna. Ese es el único objetivo. Yo creo que cuando uno nace al mundo tiene una obligación: creer en Jesucristo, amarle y hacer méritos suficientes para conseguir la salvación eterna de su alma. Eso es lo más importante. Y de ahí que, por cierto, no esté muy de acuerdo en lo que se están convirtiendo las fiestas. Se han convertido en algo algo absorbido por un sistema económico que yo no.
Mamá, no puedo, estoy grabando. Perdón, es que era mi madre, caballeros, que sí, sí, es que mañana se enterarán por qué me ha llamado mi madre, ciertamente. Mañana se van a enterar ciertamente por qué me ha llamado. Bueno, si a lo mejor veis el vídeo de mi jefe que se va a grabar hoy, ciertamente, ustedes sabrán por qué mañana, qué es lo que ocurre mañana. No, no, no es el día de Guy Fawkes, no. El día que intentaron volar el Parlamento, pues ya sabéis que yo siempre estaré con el padre Garnet, con el padre Gerard, por cierto. Estuve buscando el libro del padre Gerard, que yo pensaba que lo tenía, pero no, y he tenido que quitarlo de mi lista de lecturas en Goodreads. Una lástima, pero bueno. Y ahora mi última lectura me estoy aburriendo mucho. Pero nos habíamos quedado, aparte del tema de, bueno, esa fiesta, pero nos habíamos quedado que yo ya, que me estaba dedicando a Elflin, por ejemplo, me parece. Y ya me estaba preparando, había preparado unos preparativos especiales, quería entregar una serie, un obsequio personalmente a los miembros de la Sociedad Católica de Tolkien en España. Y bueno, y al final se lo quedaron ciertamente los miembros de las órdenes de los predicadores. Hay algo que no le dije al padre Bernardo, pero se lo tendría que haber dicho en petit comité al padre Bernardo cuando no sé. Pero vamos a ver. No, no, vamos a contar. Yo es que me pierdo mucho por mi ciudad. A mí me pasa, y eso se lo he dicho a los diferentes miembros de la Sociedad Católica Española de Tolkien, y es que yo soy como el personaje este de la película de Indiana Jones, o sea, que salía en el arca, pero donde dice la frase es en la última cruzada, que yo me pierdo en mi propia ciudad, o sea, que yo no, yo me pierdo, o sea, ya se les contará ciertamente lo que me pasó después de la reunión con la Sociedad Católica Española de Tolkien. Verán, quedamos a las 5:30 en San Pablo, una iglesia preciosa, gótica, que yo les aconsejo visitar. También está por ahí el Colegio de San Gregorio, también precioso, ciertamente. Les aconsejo visitar porque es una de las iglesias más bellas. Ya es un gótico tardío. Me parece que es gótico flamígero, que mi padre me corrija ciertamente. Que mi padre me corrija, pero creo que es un gótico flamígero precioso. Y estuve, vamos a ver, lo que se hizo. Hay un atajo para llegar más rápidamente y que me hace más o menos recortar la mitad del camino. O sea, llegar no fue un problema, lo que ya fue un problema más gordo fue volver. Estaba lloviendo y llevaba un paraguas y ciertamente llegué un poquito antes, ciertamente, a la reunión y me encontré con una señora muy simpática y muy agradable que luego resulta que es uno de los miembros. Una de las cosas que se va a hacer en este vídeo es ciertamente poner una foto de los diferentes miembros. Poner una foto de los diferentes miembros de la Sociedad Católica Española de Tolkien. Una señora muy simpática de Burgos, que me parece que había sido guía turística, estaba muy interesada en una cosa que ya se les contará, que parece ser que estaba muy interesado en el tema de la geografía, estaba muy interesado en un santo del siglo XIV llamado San Amaro, y parece ser que el único que tenía información era los dominicos. Esa mujer era de Burgos, ciertamente. Y bueno, era la que más experiencia tenía con la Sociedad Católica Española de Tolkien, porque estuvo en la reunión principal en Madrid, en el colegio de St. John Henry Newman, que por cierto, St. John Henry Newman va a ser nombrado ahora doctor de la Iglesia. Eso es lo que se les quiere decir a mis queridos suscriptores. Vuelvo a reconocer que no es el escritor católico que a mí más me fascina, que para mí, eso ya se lo dije a los miembros de la Sociedad Católica Española de Tolkien, que para mí es Chesterton, pero con Newman empezó todo. Bueno, porque Wiseman más o menos estaba, el caso de Wiseman era un poco más local la cosa. Estaba, lo que había, pues sí, era la nobleza católica del norte, los inmigrantes irlandeses y los pocos católicos que habían sobrevivido pues a las terribles persecuciones de la época de Enrique VIII, Eduardo VI, Isabel I y luego pues y luego la peor, la más sañuda, porque ciertamente era más suave, que es, quiero decir, la persecución que ocurría con los Estuardo. Me refiero con Jacobo I, que ahí es donde se dio el salto. O sea, en la época de Isabel I la mayoría del pueblo inglés era católico, pero a partir de la época de los Estuardo, los católicos ingleses, que eran la mitad, bajan a un porcentaje realmente muy bajo, y es porque se hace una labor de proselitismo anglicanizante bastante efectiva. Y luego llega, para colmo, luego llegó Cromwell,
Luego sí hubo una conversión tardía de los Estuardo. Esto, por ejemplo, lo cuenta en una novela muy interesante que se tiene para leer, Othfish, y también una novela preciosa que yo les quiero recomendar de Jane Pierce llamada La Cuarta Verdad. Tenemos el sueño de Escipión, a ver cómo es. Yo tengo mis dudas, he leído el argumento y no sé, me deja un poco... Pero bueno, ya se leerá esa novela, ya se tratará, por ejemplo, en el canal. Por cierto, que tengo un montón, se tiene un montón de críticas también por entregar y por subir al canal. Y seguramente se empiece a escribir la de Paco Álvarez, el romano Roma Underground, se empiece a escribir el miércoles. Se empieza a escribir el miércoles. Por cierto, me ha dejado una dedicatoria preciosa. Voy a enseñársela a ustedes. A ver, antes. Aquí ustedes no. Por lo menos que vean que sí que tengo el libro, caballeros. Y ahora la maravillosa letra. Y por cierto, aquí está, la pueden ver ustedes aquí. Para mí es un orgullo recibir de un hombre, y además un hombre que me considera mi amigo, que me ha seguido y que encima ha aceptado grabar con mi jefe, aunque no sé si para el señor Fonch, amigo romano de la 10ª, supongo, uno de los buenos. Gracias por tu apoyo siempre. Ave, te saludo. ¿Eh? Más romano y más hermoso no puede ser. Yo creo que últimamente me estoy especializando en conseguir ciertamente, dedicatorias y firmas de autores. Ya conseguí las de mi admirado Juan Manuel de Prada y también conseguí la de José Javier Esparza. Pero a ninguno de ellos los he conseguido traer al canal de mi jefe. Es que el tema que le propuse a Juan Manuel de Prada era muy delicado y es normal que no aceptase venir al canal. Por cierto, hay una cosa que no hemos dicho. No sé si se dijo, pero Joseph Pearce, ciertamente, la lectura próxima del Catholic Book Club va a ser Mi carrera con el diablo, que podrán ustedes encontrar en la editorial Palabra, y es donde Joseph Pearce cuenta su conversión y cómo pasó de ser miembro de la extrema derecha a el mejor apologeta y el más grande apologeta católico que hay actualmente, Joseph Pearce, el gran escritor y biógrafo de escritores católicos, también, que ahora también está incursionando en el tema de la historia. Yo les animo a participar. Es verdad que el señor Pearce no va a participar en nuestra discusión, pero mi admirado Manuel Alfonseca, que sí que ha escrito libros en el Star. Si les interesa el tema del Star, hay un vídeo que se dejó en el canal hablando y sobre todo me parece que buscando patrocinadores que pudieran ayudar a esa revista. Ciertamente en mi canal se dejó ese vídeo, ciertamente. Yo les animo a ver, mi amigo el profesor escribió y consiguió que no va a participar, pero sí ha puesto las preguntas el propio Joseph Pearce. Yo espero ciertamente a ver si puedo participar un poco en ese asunto. A mí me ha fascinado el tema y a ver si se puede participar. De momento no hay mucha participación, pero ya se verá. Eso es lo que se les quiere decir. Y bueno, pues llegué con esa mujer tan simpática y en un principio es que parecía lo menos... No sé si ustedes han jugado a un videojuego llamado Templo del Mal Elemental, cuando va la historia del Ares, el hermoso, que le deformaron la cara y por eso le llaman el hermoso, que es un drone muy malo, en Templo del Mal Elemental. Pues es que parecía más una nave espacial, pues es más o menos lo que parecía. Cuando llegamos a la residencia del conde Ansúrez, que está al lado, un poquito más a la izquierda, pues en primer lugar, es que parecía yo que sé, unas instalaciones estilo a lo Alien, incluso había un reconocedor, me parece que de rostros faciales o una huella digital, para dejar la huella digital y entrar, ciertamente. O sea, era lo más antitolkieniano, porque ya saben que Tolkien era muy crítico con la industrialización y con las máquinas. Era un poco ludita. Bueno, es que ludita es una palabra muy fuerte, pero yo creo que bebe mucho del distributismo de Vincent McNabb y los miembros de esta novela de G.K. Chesterton que se llama Cuentos del Arco Largo. Bebe muchísimo de ese tema, ciertamente. Y bueno, fuera sorprendente quedar en un sitio tan maquinizado,
en el que haya tanta tecnología y tanto, no sé, fue un poco, bueno, es donde por lo menos tenemos una sede, ¿no? Que no todos pueden decirlo. Por ejemplo, en el Ateneo, por ejemplo, tenemos que compartirlo con el colegio hispano-alemán, por ejemplo. Se tiene que compartir ahí. Sí, también. Ahí yo soy también socio, pero vamos, ahí casi no tengo ningún papel ni ninguna relevancia en el Ateneo de Valladolid, pero bueno, también allí, por ejemplo, por lo menos ahí hay una reunión para quedar. Yo también he ofrecido más o menos, bueno, si alguno de los miembros quiere visitarme, yo estoy en la cuarta planta de la Facultad de Medicina. No es que haga mucho allí, pero oye, antes, unos años antes sí que hubiera sido un buen sitio para nosotros, pero ciertamente al irse mi jefe ya solo tengo el despacho y nada más, y es muy pequeño mi despacho, pero bueno, antes sí que nos hubiera valido, pero por cierto, ahí fue donde recibí a Ignacio Saavedra, a eso es lo que se les quiere decir. Bueno, entramos ella y yo, se tardó un poquito más de lo esperado, en un principio parecía, yo qué sé, esto, no sé si ustedes leyeron el episodio este del Señor de los Anillos, cuando están a punto de entrar en Moria y aparecen las cuentas de Narvi, por ejemplo, y le dice las puertas de Durin, señor de Moria. Dice, ¿qué significa eso? Pues bueno, dice, pues significa que si eres amigo, di la contraseña y entras y empieza con el Anon Ecelen, Edrociame. Y luego el Gandalf se pone nervioso y dice, Edro. Pues, y luego resulta que lo que había que decir era la palabra amigo. Pues más o menos pasó un poco algo parecido. Estuvimos ahí. En un principio esa señora y yo fuimos los primeros en llegar y estuvimos esperando un poco de tiempo antes de que llegara nuestro jefe, el padre Bernardo, que lo primero que me sorprendió del padre Bernardo, nada más llegar, fue lo joven que era. Y la verdad es que yo podría ser su padre, ciertamente, podría ser el padre del padre Bernardo. Es sorprendente en un momento en que hay un envejecimiento total de la población. Así que para mí es una muy grata sorpresa que el futuro de la Iglesia esté en manos tan jóvenes. Eso sí que es algo positivo, porque significa que hay relevo todavía. No, es verdad que necesitamos muchísima más gente, pero bueno, es un primer paso, eso es lo que se les quiere decir. Lo primero es que que haya gente y que haya vocaciones. Ciertamente, dice, se ordenó hace relativamente poco. Mi madre me dijo que le preguntara por el padre Palomares, que había sido profesor de la universidad y había estado allí, pero siendo tan joven, yo suponía, y habiendo llegado hace tan poco tiempo, yo suponía que el padre Bernardo no conocería al padre Palomares, que había dado, me parece que dio la asignatura de la Guerra Civil Española. No sé si España actual, que la daba también Rafael Serrano, o, o curso monográfico de la Segunda República. Me parece que es eso, curso monográfico de la Segunda República, lo que daba. Pero es que, claro, lo dio cuando yo llegué a la universidad ya se había retirado el padre Palomares, ya era una persona de una edad de gran experiencia, igual que pasó con el padre Teófanes. Aunque el padre Teófanes era ya un carmelita. Pues sí, me sorprendió eso. Y luego llegaron los dos nuevos miembros, que eran Manuel y Jonathan. Sí que me acuerdo de la mujer, es que lo siento, no me acuerdo el nombre, pero bueno, ahí está, o sea que les hago un homenaje. Pues más o menos cada uno empezó a presentarse, pues la señora nos dijo que venía de Burgos, que había sido una especie de guía turística, era la que más experiencia tenía, nos contó el comienzo con la sociedad de Tolkien español, la sociedad católica de Tolkien en España, ciertamente, en el Madrid, en el Colegio St. John Henry Newman, cómo conoció la sociedad, eso era muy importante. Lo primero, se puede decir que fue una presentación, ¿cierto? Lo primero de lo que se habló, ciertamente, fue una presentación. Se habló también, luego el segundo fue Manuel, que ese era como mi amigo, el profesor Manuel Alfonseca, un ingeniero informático, era un interesante ingeniero informático, y, y bueno, sí, ese era ingeniero informático. Nos cuenta también cómo conoció a Tolkien. Este me parece que lo leyó también, empezó a leerlo, vio las películas a muy corta edad, no sé si con 5 años, que no era lo más adecuado en aquel momento. Y si no me falla la memoria, también creo que nos dijo que empezó a leer la obra de Tolkien con 11 o 12 años, más o menos como comencé yo, en este caso con 12 años, en mi caso.
Y luego el siguiente es muy interesante, el caso de Jonathan. Jonathan había pertenecido al grupo Efetá. Ya sabes que me parece que Efetá es la palabra que dice ábrete y me parece que eso se usó para curar, para hacer uno de los milagros del Señor, ciertamente. Fue uno de los milagros. Este chico había tenido una vocación religiosa. Me parece que este era farmacéutico y había intentado meterse en la orden de los cistercienses, ciertamente. Este chico era de Medina del Campo. Manuel, se me olvidó decirlo, era de Ávila y llevaba trabajando en Valladolid, no sé si un año o dos. O sea, yo creo que la única persona local de la ciudad de Valladolid soy yo, a pesar de que, y es como si no lo fuera, porque yo prácticamente, vamos, soy más sedentario, soy un auténtico bolsón, enormemente sedentario y casi no salgo de casa. De hecho, para mí es casi yo casi es que soy un hobbit en el peor sentido. Casi parezco un saco Villa Bolsón que otra cosa. Porque es que a mí, yo la verdad es que soy una persona bastante sedentaria y muy caserona. O sea, es muy difícil que yo salga. Pero bueno, por eso fue un auténtico milagro, bueno, que me atreva a este tipo de cosas y me relacione con la gente es un verdadero milagro, ciertamente. Y estábamos hablando de Jonathan, que había tenido una experiencia en el Cister, pero que había habido algunos problemas con los abades y al final esa no había cristalizado. También nos comentó cómo entró la obra de Tolkien en su vida. Ah, sí, me parece que este chico era muy interesante porque era el único miembro católico de su familia, porque la mayoría de su familia eran ateos y anticlericales, y así que era muy sorprendente. El caso de Jonathan fue enormemente sorprendente e interesante. Bueno, suele pasar también. Y aquí comenté el caso, me parece que aquí intervine, porque una de las cosas que yo tengo y cometí el error, lo bueno de aquí es que puedo dar mi versión y contar mi versión de los hechos, es que interrumpí mucho a los demás miembros sin mala intención, porque mi intención no era mala, sino lo que se pretendía era enriquecer, pero es una de las cosas que yo para mi siguiente encuentro voy a intentar cambiar y mejorar. O sea, voy a dejar que hablen y solo voy a hablar yo cuando me pregunten personalmente o haga esto. O sea, voy a esperar mi turno para no comerme los turnos de los demás, que eso fue lo que hice en la sesión. Yo tengo que entonar el mea culpa, yo eso no lo hice bien. Y lo bueno a mí me encanta grabar con ustedes porque aquí puedo hablar lo que quiera, nadie me puede interrumpir. Bueno, sí, cuando yo se pide cuando se cae, o mi trumpi cuando se caen, o mi familia cuando me llama, pero generalmente lo que se les quiere decir a todos ustedes es que yo puedo hacer lo que quiera, así que por eso me encanta tener este canal de YouTube, porque aquí yo soy mi propio jefe y puedo dictar yo mis propias reglas y puedo hablar todo lo que quiera sin que nadie me interrumpan. Y el único problema es que a lo mejor se me olvida alguna de las cosas que trate, pero vamos, lo esencial es eso. Lo esencial es eso, ciertamente. Sí, fue muy interesante el caso personalmente de Jonathan. Era un caso muy interesante. Los dos, todos muy jóvenes, o sea, tanto Jonathan como Manuel son gente muy joven. Yo debo reconocer que junto con mi amiga burgalesa, yo soy el hombre más mayor del grupo. O sea, yo creo que ya se nota el paso del tiempo, caballeros. Se nota el tiempo, ya saben que tempus fugit pasa y pesa, ciertamente, y yo creo que ya voy teniendo una edad. Eso es lo que se les quiere a ustedes decir. Yo suele pasar una cosa, que suelo empezar en los grupos, o sea, todos los grupos los que he estado, o suelo ser el más pequeño o suelo ser de los más mayores. No hay término medio. Nunca he estado en la zona media, me refiero, y esto es lo que ha pasado. Va a ser un poco extraño porque de un miembro de una generación un poco más. Pero bueno, yo me alegro de que ciertamente esto no haya una cuota de edad y cualquiera pueda ser miembro de la Sociedad Católica Española de Tolkien. Bueno, luego me tocó ciertamente hablar a mí y yo fui muy pesado, yo lo advierto, y eso os lo pueden decir mis compañeros de Eternan con los que estuve, en este caso Driades y mi amigo Lersan, y algunos de los másteres podrán dar fe de lo que cuento, y que suelo contar historias largas y pesadas, en parte por eso creé el canal, para aburrir a la gente. Eso fue mi misión, crear este canal para matar a la gente de aburrimiento y de sueño. Y resulta que hablé muchísimo más de lo que me correspondía y el problema es que no dije nada importante. O sea, dije sí, cuando había nacido, lo que había estudiado,
que había estudiado en La Salle, que allí fue por donde por primera vez conocí a J.R.R. Tolkien, que hablé de las lecturas, sobre el tema de mis lecturas infantiles, yo les recomiendo el libro que se grabó hace un año en el canal de mi jefe, don Alberto Balaila, en Tío Alberto Real. Sí, también les comenté que yo ayudaba a mi jefe, don Alberto Balaila, en Tío Alberto Real y también en Sinvergüenza 2.0. Eso es lo que se les quiere personalmente decir. Eso es lo que se les quiere personalmente decir. Que yo le ayudaba. Y les comenté que Tolkien fue la primera lectura no obligatoria que hubo y que se leyó porque yo, a diferencia de la mayoría de los miembros, no conocía a Tolkien a través de los videojuegos, perdón, de los juegos de rol, ciertamente. Conocí a Tolkien a través de los juegos de rol y que así me uní. Y yo creo que la primera vez que lo conocí fue cuando estaba en sexto de GB, con 12 años, y eso me llevó, pues yo qué sé, al Señor de los Anillos, y luego a su vez esto me llevó, bueno, lo de la historia interminable no lo dije, pero bueno, me llevó allí. Y luego ya, pues, y yo les hablé de la filosofía chestertoniana del Morefolk, que en un principio este canal se iba a llamar Las etimologías de Morefolk, porque es la filosofía del árbol, que un libro te lleve a otro, otro a otro, un autor a otro autor a otro. No siempre, ojo, las elecciones son las más afortunadas, pero generalmente en este caso sí, porque para mí Tolkien es más o menos como un guía especial. Mi padre, bueno, en un principio estuvo interesándose por ver quién era, tenía la típica preocupación de un padre, pero cuando vio que Tolkien era católico y que pertenecía al oratorio, ya se tranquilizó y se serenó. Para él era algo bueno, no era, yo qué sé, uno de estos escritores, Lavey o Aleister Crowley, no era uno de estos escritores que malvados y perversos, ni tampoco un escritor inmoral, ciertamente, que me fuera a llevar por el mal camino. Y de eso ha hablado la Susana Pierce, la esposa de mi admirado y grandísimo Joseph Pierce, sí, el escritor de este libro. Hablaba de qué libros han de evitarse: los mal escritos, los libros inmorales o los libros malvados. Son las tres cosas y los tres libros de los que me recomienda oír Susana Pierce, y deben ustedes hacerla caso. Y eso preguntaba si era lícito leer novelas de terror en estas fechas. Miren, yo no soy muy de esas fiestas, como ya les he dicho, pero yo creo que considero que se debe hacer. Bueno, estuvimos hablando de varios proyectos literarios enormemente interesantes. Se les estuvo hablando de proyectos literarios enormemente interesantes. Ah, por cierto, hubo un quinto miembro que parecía que, bueno, en realidad 6, porque se les debe contar que la sociedad de Tolkien es prácticamente como, no llegamos a ser la compañía del anillo, que son 9, pero sí ciertamente el número de los enanos, ciertamente, que son 13. Son 13 miembros más Bilbo, que es el 14, así que podemos decir que son 13 miembros, igual que el número de Jesucristo con los discípulos. Eso se les debe. Iba a venir un tal Rafa, pero supongo que al tal Rafa habrá que esperarlo para la sesión del día 8 de noviembre o muy probablemente la del 15. Yo voté la del 15 porque supongo que me venía mejor quedar el día 15 y he votado por la del 15, pero tengo la sensación de que va a ganar la del día 8, ciertamente. Yo tengo esa extraña sensación de que va a ganar el día 8. Me viene bien para así preparar la siguiente, porque yo creo que uno de los fallos que cometí en esta fue no haberla preparado lo suficiente. No sabía tampoco lo que me esperaba, pero yo creo que confiar en que la segunda me quede mejor. ¿Qué temas hablamos? Pues sí, hablaba de hacer lo de siempre: películas, traer juegos, hacer actividades conjuntas con la sociedad de Tolkien en España. Sí, les comenté mi pelea con Eduardo Segura y Mónica Finduriel y cómo había roto con la sociedad de Tolkien española, ciertamente. Yo no soy miembro, pero ya saben ustedes que en Facebook comentaba, subía cosas y bueno, digamos que no gustó ciertamente que yo fuera muy crítico con Humphrey Carpenter, que para mí no era un biógrafo fiable por la hostilidad que sentía por los Inklings, ciertamente. El propio Shakespeare lo muestra. No les gustaba Tolkien porque era un converso. A los de la sociedad de Tolkien española, no la católica. La católica es evidente. También fueron muy críticos con Diego Blanco Alvaroa, la sociedad de Tolkien española. Le criticaron mucho. Todo lo que huela, todo lo que sea hablar del catolicismo de Tolkien, parece que le sienta a cuerno quemado. Yo, por ejemplo, tuve unos problemas con Eduardo Segura tremendos, porque se metió con Joseph Pierce y me llegó a negar una cosa que a mí me enfureció. En el ensayo sobre los cuentos de hadas,
Llegó a decir que yo defendí que Chesterton era el escritor moderno más citado por J.R.R. Tolkien en los sellos de los cuentos de hadas. Y lo demostré. Le citó 5 veces y 2 notas a pie de página citando al historiador Christopher Dawson. Demostré que yo tenía razón y nunca me lo quiso reconocer Eduardo Segura. Jamás me lo reconoció. Es verdad que mi amiga Anna Stelwen, cuya novela La senda oscura tienen ustedes un vídeo que yo personalmente les recomiendo, intentó reconciliarnos y en un principio lo acepté la reconciliación, pero bueno, volvieron a censurarme algunas cosas y luego ya el acabose fue cuando publicaron un artículo, un artículo diciendo que J.R.R. Tolkien podría ser favorable al movimiento LGTBI porque le gustaban las novelas de Mary Renault. Y yo lo siento, ya los mandé a cagar. Los mandé a paseo, lo siento con todos mis respetos, pero eso no lo puedo consentir. Que se mienta de esta forma y se manipule y trate ciertamente de convertir a Tolkien en lo que no es, no. Ya hemos defendido un artículo y publicamos un vídeo diciendo que J.R.R. Tolkien no era woke y tampoco es pro LGTBI. Y desde luego tampoco es un escritor racista. En uno de nuestros últimos, en el antepenúltimo vídeo, en donde Fonchi Trumpi, ciertamente, el que Fonchi Trumpi contestaban al profesor Oyenka, pues eso, demostramos que ciertamente que Tolkien no es racista y dimos nuestras propias razones acerca de ello, que es un hijo de su tiempo. Y así es como hay que verlo, ciertamente. Es un hombre muy inglés, es un hombre tremendamente inglés y es así. Y es evidente que él no quiere una sociedad multicultural como la que viene ahora. Eso no le hace ningún racista, igual. Pero claro, es que como ahora no estés en boga con el discurso dominante, te cancelan y te bloquean y te eliminan, así de claro. Y yo creo que los escritores católicos no formarían parte de este grupo. Ninguno de estos escritores católicos. A lo mejor algún católico a la izquierda, como Graham Greene, un poquito sí, pero la mayoría yo no les veo formando parte. Una cosa es ciertamente ser universal, que eso solo somos los católicos, y otra cosa ser globalistas, que eso es lo que no somos, ciertamente. Eso no vamos a comulgar, ni vamos a llegar al relativismo de decir que todo es chachi y todo es maravilloso y que todas las creencias son iguales. Eso estamos totalmente en contra. Y contra eso luchaba Newman, contra el liberalismo, y contra eso también ha luchado, por ejemplo, Chesterton y también J.R.R. Tolkien. O sea, eso no, ciertamente no. Es así. Ya se trataron otras cuestiones. Se habló mucho bueno, me tuvieron que cortar en muchas ocasiones porque yo me lo comía todo, más o menos era como Mbappé, no les dejaba nada. Se recomendó el libro del padre Bronchalo, se habló también de eso, de poner películas. Nuestra primera lectura va a ser El Hobbit, pero se está proponiendo para Navidad leer las cartas de Papá Noel. Eso salió, no se habló en la reunión, pero se ha tratado después en el WhatsApp, porque en el WhatsApp ciertamente también estamos en comunicación y de momento no voy a comprar el libro hasta que empecemos la lectura. Yo les dije una cosa, es verdad que los tuve que interrumpir y tuve que hacerme oír porque yo les dije que la mejor edición que había del Hobbit era la del libro de Douglas Anderson, del Hobbit anotado. Y de verdad lo van a comprobar cuando se la lleve porque yo me comprometí a traerles el libro de J.R.R. Tolkien. Me comprometí a traerles el libro de la edición anotada de Douglas Anderson, que recuerda mucho a la de Leslie S. Klinger, por ejemplo, que publicó me parece que de Frankenstein, de Drácula y no sé si de Sherlock Holmes. Hubo 3 ediciones especiales y era esas. Es que usted tiene que comprar ese libro. Douglas Anderson tenía otro libro muy interesante que son Las raíces de la fantasía. También se habló mucho también del libro de Holly Orwell, otro tema que queda pendiente. Hay que hacer un vídeo sobre la fe de Tolkien. A ver, la fe de Tolkien. Vale, la tengo. La fe de Tolkien. Sí, la tengo ahí sosteniendo. Bueno, la tengo sosteniendo la torre del móvil. Bueno, pero ustedes ya se pueden hacer la idea. Le haremos. Sí, también leí su primer libro, el libro de la conversión religiosa de Holly Orwell, que pasó también del ateísmo al catolicismo, ciertamente. Y sí, también se habló de ese tema, ciertamente. También, pues,
Se habló ciertamente de quedar, bueno, le sorprendí ciertamente a los diferentes miembros contando la mayoría de los capítulos, pude citar el primero y el segundo. No me acuerdo, no me acordaba del tercero y sigo sin acordarme del tercer capítulo. Del tercer capítulo. Me sigo sin acordar. El quinto sí me lo sé. Acertijos en la oscuridad. Es cuando se pone aquí a debatir con el bueno de Gollum. Y la pugna de acertijos. Ese tema ya lo comentaremos. Yo como historiador seguramente me pueda ayudarlos en temas de contexto histórico y a conocer las demás obras. Porque el problema es que ciertamente cuando hablamos de un autor solo analizamos el autor y no analizamos el contexto en el que crea su obra, ni su relación con los otros escritores, ni las fuentes que utilizó. Ese tema, supongo que yo en ese tema trataré de intervenir. Se habló también, sí, del padre izquierdo y también de Diego Blanco Alvaroba, también se mencionó. Se habló de Pablo J. Ginés, sí, quiero aclarar ese asunto. Vamos a ver. Es cierto que sin querer le tiré los tejos a la esposa de Paul, pero también quiero decir en mi defensa que todavía no sabía que era su esposa, y que la relación entre Paul y yo es muy cordial. Siempre que le he pedido ayuda a Paul me ha ayudado. O sea, la última vez que le pedí ayuda fue hace unas semanas, le pedí ayuda sobre el tema de Brandon Sanderson, porque estaba pensando adquirir su trilogía, ciertamente, y le pedí ayuda, ya saben, y también escribí una reseña de su libro de conversiones, que es muy interesante y recomiendo sus artículos. Bueno, más o menos el padre Bernardo me dijo que eso era más no era tanto para el tema de la sociedad, pero sí que para el tema de confesiones. Pero vamos, no hubo maldad. Se les quiere decir una cosa, me han gustado muchísimas mujeres, pero solo he amado a una. Eso es lo único que se les puede decir a ustedes personalmente. Esta confidencia, solo he amado a una mujer en toda mi vida y la sigo amando, se puede decir. Solo he amado a una persona en mi vida. Y es que, bueno, yo es que con las mujeres, es que no me quieren, tío. O sea, es que a mí me pasa un poco como al Capitán Garfio con los niños, que los niños no le quieren, pues a mí me pasa igual, que las mujeres no me quieren, es así. Yo soy muy bueno para ser amigo de las personas, pero nadie quiere, y es lógico. Es que una relación conmigo no tiene futuro, así que es normal que no tenga éxito con las mujeres. Y aparte mi forma de ver la vida es demasiado conservadora y reaccionaria para gustarle a la gente. Así que creo que me quedaré bueno, me quedaré solo, así que pero no se preocupen de ello. Ya Dios proveerá, ya Dios tomará las decisiones adecuadas y me llevará por donde tenga que llevarme. Eso es lo que se les quiere decir. Como el padre Bernardo tenía misa, pues tuvimos que terminar la reunión. Se ha hablado mucho de adelantarla, me parece que a las 5, así que eso significa que cuando toque la siguiente reunión no podré echarme la siesta. Habrá algunos días que no pueda oír los partidos, que es mi obligación. Ya les comenté que yo trabajaba en el canal de mi jefe y que tenía la obligación de oír los partidos, pero habrá momentos que no los pueda oír y le tenga que pedir ayuda a mi primo, ciertamente, y que me vaya contando todo lo que vaya ocurriendo. Pero bueno, luego, cuando terminó la reunión, nos fuimos todos para casa. Le di los bombones que sobraron, se los di a la comunidad de la Orden de los Predicadores, que recen por un servidor, que yo bastante tengo muchos. Necesito todas las oraciones que pueda necesitar, ciertamente. Yo no creo que me pueda salvar por mí mismo, como creía el bueno de Pelagio. Sería un milagro que lo consiguiera. Así que necesito todas las ayudas e intercesiones que pueda, caballeros. Ya saben, los lujuriosos, los borrachos, los invertidos, lo tienen muy crudo. No soy invertido. Eso es lo que se les quiero decir, ese versículo de San Pablo, personalmente. Así que pero sí, tengo que trabajar muy duramente por mi salvación, ciertamente. Igual que Ozomas o el maravilloso ladrón de la película de Lady Halcón, ciertamente. Veremos a ver. Por cierto, que el domingo estaba un poquilín, no sé por qué, más melancólico y triste, y fue ver la película del Retorno del Rey y volverme otra vez a animar y subir el ánimo. No sé por qué estas fechas son un poquito más deprimentes y por eso y me torno un poco más melancólico, sobre todo los días de lluvia, pero fue ver la película y animarme muchísimo, ciertamente.
También, por cierto, vi la película de Sound of Freedom. Bueno, nos fuimos. Acompañé a la miembro a nuestra amiga, la única miembro femenina del grupo de la Sociedad de Tolkien en España, católica de Tolkien en España, en Valladolid. Tardamos un poquito más, a pesar de que ya había sido Boy Scout. Hablamos un poquito de Baden-Powell. Comenté también el libro de la conexión española de Tolkien, El tío Curro, de José Manuel Fernández Bru, que uno se podrá llevarse mal con la sociedad de Tolkien en España, pero, corcho, yo recomiendo las obras. A mí me pareció un muy buen libro sobre el padre Morgan y lo recomiendo. Yo no tengo, y además no me parece mal que colaboremos con la sociedad de Tolkien en España. Yo quiero tener amigos hasta en el infierno, así de claro se lo quiero decir a ustedes. Yo necesito tener amigos, relacionarme y no crearme más enemigos. Si es que yo se lo digo mucho a la gente en Twitter, pero ¿para qué bloquear a la gente y crearte más enemigos? Si es que con lo difícil, con lo corta que es la vida, ¿para qué buscarte más problemas? Bueno, era de noche y luego al final encontramos el coche y ahí fue lo que me pasó algo muy parecido al Barrabás de Parlagervis y me perdí, ciertamente. Y me perdí y fui en la dirección opuesta a la que tenía que ir, caballeros. Me pasó como el Bulb, que se perdió y fue... Me parece que fue el penúltimo en llegar. Me parece que Pierre Ransard fue el último en llegar porque se tuvo que comer el coche, el vehículo de piedra se lo tuvo que comer y tuvo que llegar andando tuvo que llegar a la Torre de Marfil. Pero vamos, a mí me pasó un poco, y además me pasó un poco como el Barrabás de Parlagervis. No, no tuvo miedo porque yo tenía la sensación de que llegaría, pero eso sí, caía lluvia y bueno, fue algo un poco más, no sé, gracias, una persona me indicó que era la otra dirección y ala, hice el camino contrario, fue llegar a San Pablo y poder volver a casa. Ciertamente tuve que buscar un atajo porque era la Seminci y tuve que bordear esa parte, pero bueno, llegué ciertamente a casa sano y salvo. Y eso se puede decir que fue mi primera reunión con la Sociedad de Tolkien en España, de Tolkien, la Sociedad Católica de Tolkien en España. Así que ciertamente yo les informaré a todos ustedes de nuestros encuentros y de todo lo que pase aquí y sobre todo este canal está para ciertamente buscar prosélitos. No creo que ciertamente esto solo por desgracia tendrá un alcance limitado y solo para los vallisoletanos, porque solo eran los únicos que puedan acudir a las reuniones, pero si usted es de Valladolid y desea formar parte de la Sociedad Católica de Tolkien en España, pues les digo lo mismo que Gandalf a Bilbo. Estoy buscando a alguien con el que compartir una aventura y esto es lo que estamos haciendo. Estamos buscando gente con la que compartir una aventura, así que únanse, que se lo pasarán muy bien y además si se portan bien habrá bombones. Habrá bombones y caramelos. Como decía mi amiga Donita Capol, ciertamente se pasó al lado oscuro porque en el lado oscuro se hacían galletas. Nada más, caballeros, que Dios les guarde a todos y al final este vídeo creo que no ha sido tan corto como esperaba. Por favor, suscríbanse, denle like, posten comentarios interesantes y espero que este vídeo haya sido de su agrado. Que Dios les guarde a todos y se les espera mañana para un vídeo muy interesante.